Cristo es la fuente de vida que llena mi alma y mi ser. Cristo es la fuente de vida que cada día transforma mi ser. Espero que sea el Espíritu Santo obrando de una manera poderosa en la salud de nuestros hermanos, amén, en sus mentes, en sus vidas, en sus trabajos. Iglesia, no podemos olvidar que así como el Espíritu Santo está en medio nuestro, también el espíritu de las tinieblas se está moviendo en el mundo, y lo que Él pretende es que nos desconectemos de Dios, amén. Quiero que recuerde, mi amado hermano y hermana, que nunca puede haber nada más importante que el Señor para usted, amén. Así que pídale al Espíritu Santo que le otorgue el favor, el tiempo, la oportunidad de estar siempre conectado con Él, amén. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante que el Espíritu Santo trae el día de hoy. Yo toda la semana estuve orándole al Señor. Normalmente yo hago los mensajes el día lunes, martes, para estar conectado con lo que Él quiere hablar en nuestras vidas. Sin embargo, estuve pasando por procesos esta semana y dije, wow, Señor, ¿y qué vamos a enseñar? Señor, ¿qué quieres que enseñemos? ¿Qué quieres que hablemos? Y el Espíritu Santo me habla de que anhela que tengamos un verdadero encuentro con el Señor. Amén. Porque en la Escritura, en la palabra de Dios, se dibujan escenas donde los muros de la religión, los sistemas de la sociedad y la fragilidad de los seres humanos fueron insuficientes para sanar las heridas más profundas de las personas. Sí, vamos a hablar de el verdadero encuentro. Amén. Porque vemos historias donde todo lo humano se agotó, donde los recursos se extinguieron y donde las cadenas de costumbres parecían más fuertes que la verdadera esperanza del creyente. Sin embargo, en la Escritura también vemos que algo sucede. Y es que hay un instante en que lo imposible se abre como un nuevo amanecer. Dios quiere recordarnos que siempre tendremos la oportunidad de decidir quién es el que interviene en las situaciones de nuestras vidas. La palabra nos muestra que hay un momento en donde la oscuridad se inquieta y tiene que ceder porque sabe que está a punto de ser vencida. Dígale al que está a su lado, la oscuridad está a punto de ser vencida. Nosotros nunca debemos olvidar esto. Cuando Dios nos pone en la tierra, nos da señales visibles de cómo ocurrirán las cosas en todas las áreas. Una de las más profundas es el día y la noche. Recordemos que Dios primero dijo, hágase la luz, y no existía ni el sol ni la luna. Cuando Dios dice hágase la luz, nos trae una enseñanza poderosa de quién es Él. Él es la luz sobre todas las cosas de nuestra existencia. Y luego sí plantea el hecho de la existencia del sol y de la luna. Hágase el astro mayor y hágase el astro menor para que señalen cuál es el día y la noche. Nuestras vidas son como ese día y esa noche. Hay momentos en donde la luz de Cristo brilla en plenitud para nosotros, y hay momentos en donde el reflejo de Cristo brilla a través de otros para nosotros. En los momentos de mayor relación con Dios es cuando el astro está alumbrando y nos ponemos bronceador y todo. Pero cuando vienen los momentos de oscuridad en nuestras vidas, hay personas que sirven como referencia de que ese astro todavía está brillando. Y esa es, digamos que es como la luna. Tú eres como la luna para aquellos que están en la oscuridad. Pero también hay días en donde no hay luna.
En esos días en donde nos sentimos completamente solos y no hay quien nos refleje ese amor. Y es aquí donde Dios dice: tengan en cuenta que la oscuridad va a ceder ante la luz. Amén. Así que el mensaje de hoy nos invita a mirar más allá de los templos vacíos, de las voces que atan, de las tradiciones que adormecen, y que podamos despertar la expectativa de que existe una realidad mayor sobre mi circunstancia. Un punto de quiebre en donde la historia va a cambiar para siempre en favor mío. Y hablo de que la libertad, o la verdadera libertad, nace cuando Cristo mismo se cruza en nuestro camino. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 36. Creo que lo estudiamos también el domingo. Así que, si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Miren, la fe es poderosa. Por ahí una cuestión. Nosotros venimos de un sistema de dependencia, en donde necesitamos que alguien nos enseñe qué hacer y cómo hacerlo. Y lo peor es que cuando aprendemos a hacerlo, necesitamos que esa persona esté ahí para apoyarnos. Y cuando nos dejan solos, nos caemos, como cuando aprendemos a montar bicicleta. ¡Va solo! ¡Pah! No es sino que le digan que va solo y se cae. Porque aprendimos a depender en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque la fe o la confianza es poderosa, pero la fe puesta en las estructuras humanas es como una llave torcida. Nunca va a abrir el candado. Solo cuando esa fe se dirige a Cristo es cuando el cerrojo del alma realmente se puede abrir. Y por eso es que muchas veces vivimos más decepcionados que enamorados. Y estoy hablando de Cristo. Vivimos más decepcionados porque es que yo fui a tal lugar y allá pensé que se iba a crecer y resulta que no, y fui a tal otro lugar y tal persona me dijo que era aquí y me dijo corre que aquí está el Cristo, y luego me dijo no, aquí está, y pusimos nuestra fe en estructuras humanas. Pero vuelvo y repito, solo cuando la fe se dirige a Cristo es cuando el cerrojo del alma se puede abrir. Eso le pasó a la mujer encorvada, que es el primer caso. Vamos a ver varios casos en la palabra. Y es una mujer que encuentra su sanidad, pero no de la manera que ella esperaba. Lucas capítulo 13, versículo 10 en adelante nos muestra lo siguiente. Enseñaba Jesús, Lucas 13, 10 en adelante, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía ¿qué? 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba ¿cómo? Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, ¿eres libre de tú? Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Este pasaje me llama algo la atención, muy importante. Jesús estaba predicando ¿en dónde? Era el mismo Jesús el que estaba predicando en la sinagoga. La palabra sinagoga se utilizaba en el griego sinagog, que se traduce como asamblea o lugar de reunión o reunión. Era un lugar que simbolizaba enseñanza, comunidad espiritual. Era un lugar en donde se debía reflejar la vida. Pero esta mujer estaba ahí en la reunión, en el culto.
Y estaba escuchando la palabra ¿de quién? De Jesús. Pero ella llevaba 18 años en su tragedia. Llevaba 18 años con un espíritu de enfermedad. Y escuchaba la palabra de Jesús y estaba en la sinagoga. Ahora me llama también la atención el por qué este número aparece en la palabra de Dios. Versículo 12. Porque recuerden, siempre le he insistido a mis hermanos, si hay un nombre o hay un número en la palabra, es importante. Lo que está escrito es por algo. ¿Saben por qué este número 18 es importante? ¿No? Bueno, se los voy a explicar. Para eso estamos aquí. Porque ese número es el eco de una creencia que tenía el pueblo de Israel. En la cultura judía, la cultura hebrea, el número 18 se escribe con los símbolos Yed y Yod, que es una especie de N y una tilde en la parte de arriba. Ahora, estas dos letras conforman en el idioma hebreo la palabra Jai. ¿La palabra qué? Jai, como diciendo Jai. De hecho, cuando los judíos hablaban del Dios viviente, ellos decían Yahai, que es Ya, el nombre de Dios, Ja, creador, y Jai, viviente o vivo. Hablaban del Dios vivo. Entonces, esta palabra Jai se traduce como vida. Y miren qué ironía. Esta mujer tenía el número de la vida, o llevaba el número de toda su vida, pero espiritualmente vivía oprimida. Recuerde que Jesús no hacía nada porque sí. Esta mujer llevaba toda una vida congregándose, pero atada. Llevaba toda una vida yendo a escuchar la palabra, pero oprimida, doblada, sin poder mirar hacia arriba. En un lugar en donde debía reflejarse la plenitud, se le convirtió en esclavitud. Es decir, tenía el número de la vida, pero no tenía una vida. Y yo estoy seguro que hay muchos creyentes que se encuentran de esa manera. Y su problema no era solamente físico, porque Lucas dice que tenía un espíritu de enfermedad. No sabemos cómo, no sabemos por qué, pero el espíritu la cogió por la derecha y la dobló. La palabra espíritu que aparece en este versículo es neuma, que es un peso invisible que doblega a un cuerpo y a su propia alma. Entonces alguna persona podrá decir, entonces sí es posible que haya alguien que vaya a la iglesia y tenga un demonio. No, el problema no es que vaya a la iglesia, el problema es que no había conocido a Jesús. Llevaba 18 años en una vida religiosa. ¿Se dan cuenta? Jesús predicaba y ahí estaba ella. Todavía no había hablado con ella. Ni la iglesia, ni la ley, ni los fariseos pudieron darle libertad durante 18 años. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que hay muchas personas que van a la iglesia, pero no han tenido un encuentro con Jesús, y por eso siguen atados, siguen deprimidos, siguen pobres, siguen quebrantados, porque aún no han tenido un encuentro ¿con quién? Con Jesús. Tienen una religión, viven una religión, siguen dogmas, yo me imagino que esta mujer seguía los rituales, y hasta me parece curioso porque en las sinagogas no podían entrar mujeres que estuvieran enfermas. Pero ahí estaba ella.
¿Esto qué nos enseña? Que la religión puede reunir multitudes, pero solo Cristo puede enderezar los destinos. Cuando Jesús la ve, dice la palabra, no solo endereza su espalda, sino también su mirada. La mujer pasó de estar encorvada hacia la tierra a estar erguida hacia el cielo. Y por eso su alma es libre. Y dice la palabra que se expresa en adoración. Porque hay gente a la que le cuesta trabajo adorar porque aún no ha sido libre. Dice que luego, después de que se enderezó y glorificaba ¿a quién? A Dios. Por eso te puedo decir que hoy hay muchos que van a iglesias, cantan, escuchan mensajes, pero siguen encorvados por sus cadenas invisibles. Siguen con ansiedad, siguen con depresión, siguen con inseguridad, siguen con adicciones. Porque no han tenido un verdadero encuentro con Jesús, que es el que libera, que es el que levanta, que es el que restaura. La vida les pesa y no pueden enderezarse por sí mismos. Necesitan ayuda todo el tiempo para tener una vida espiritual. Pero hoy Jesús sigue caminando en nuestras congregaciones. Hoy Jesús sigue hablando aquí en nuestras iglesias. Él nos pregunta si realmente queremos ser sanos, si realmente queremos ser libres. Él no nos está diciendo qué tan recto aprendiste a ser, qué tan santo pretendes mostrar ser, qué tan puro eres delante del pastor. Él no viene a preguntarnos esto. Él viene a preguntarnos: ¿realmente quieres ser sano? ¿Quieres enderezar tu vida? Y todavía hoy Jesús está diciendo: eres libre de tu enfermedad. Eres libre. Porque la verdadera libertad no es solo del cuerpo, sino también del alma. Que tu ánimo también sea libre, o hablemoslo de la palabra espíritu. Tu espíritu debe ser libre. Pues hay cristianos que andan con una cara de amargados todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué más, mi hermanita? ¿Cómo le va? Bien, bien, gloria a Dios, bien. Dice: ¿y el espíritu libre? ¿Y el gozo? Hermana, saque el gozo del bolsillo. Le hizo falta la dosis de gozolín ese día. Porque la libertad no es solo física, la sanidad no es solo física, también es emocional. Esto lo dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 17. Porque el Señor, 2 Corintios 3, 17, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces notemos algo interesante. Esta mujer llevaba 18 años oprimida en un lugar en donde no estaba el Espíritu del Señor. Y cuando llegó el Señor, allí hubo ¿qué? Libertad. No podemos angustiarnos por aquellos que no reciben libertad. Necesitamos angustiarnos por saber si el lugar en donde nosotros estamos está lleno del Espíritu o simplemente de rituales y emociones. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en un lugar en donde está el Espíritu, el que venga aquí será libre. El que vaya a tu casa será libre, porque en tu casa está el Espíritu, y donde está el Espíritu hay libertad. Entonces veamos que Jesús no solo endereza las espaldas dobladas por el dolor, sino también el espíritu inclinado por la opresión. Otro caso interesante es el del endemoniado gadareno,
Todos conocemos el caso del endemoniado gadareno, ¿verdad? Marcos 5 del 2 al 4. Algo interesante es esto. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu ¿qué? Inmundo. Notemos que estamos hablando, ya van dos casos en donde hay espíritus inmundos, que tenían su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, no con grillos de sino con los grilletes. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grilletes, y nadie le podía ¿qué? Dominar. Miren lo interesante, vuelvo y le digo, lo que aparece en la palabra de Dios no es una coincidencia. Este hombre vivía en la región de Gadara, por eso le decían el endemoniado gadareno, ¿ok? Lo interesante es que Gadara se traduce de muro o límite, o un lugar fronterizo. Y específicamente la vida de este hombre refleja esa situación. Un ser humano confinado tras muros invisibles, prisionero según los límites de la opresión de los que lo conocen, encadenado por los hombres pero nunca liberado por ellos. ¿O me equivoco? No entendían su situación, no entendían su proceso, no entendían lo que le pasaba. Lo único que trataban era de controlarlo. Y a veces muchas personas no han sido libres, únicamente han sido controladas. Pero llega el momento en el que ese control se quiebra y encuentran la manera de seguir haciendo lo que estaban haciendo. Ese hombre pudo haber sido atado en el cuerpo, pero su alma estaba mucho más atada. La ironía es muy profunda en esto. Los hombres lo ataban con cadenas de hierro, pero esas cadenas nunca alcanzaban para hacerlo libre. Una vez más, un caso de personas que no saben qué hacer, tratando de ayudar a alguien al que no saben qué es lo que tiene. Lo que estaba roto en este caso no eran los eslabones de metal, sino los eslabones del espíritu. Entonces el texto nos dice que nadie podía dominarle. Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. No es que tú seas así, es que nadie te ha podido dominar como ese endemoniado. Nadie, excepto Cristo. Y aquí se cumple una verdad eterna. Los hombres encadenan cuerpos, pero solo Jesús libera las almas. Los hombres pueden tratar de controlarte, pero solo Jesús te puede liberar realmente. Los hombres pueden tratar de poner murallas para que cambies, pero solo Jesús puede hacerte cambiar de verdad. Amén. Cuando Jesús le pregunta su nombre, nos da un detalle muy interesante. Siguiente versículo, versículo 5. Bueno, siempre de día y de noche andaba dando voces de rumba y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Siguiente versículo. Cuando vino pues a Jesús de lo lejos, corrió. ¿Y qué ocurrió? Mire qué interesante. Mientras los hombres trataban de controlarle, en su lucidez corrió a Jesús. ¿Y qué? Se arrodilló y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Qué interesante. Y Jesús le pregunta su nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Y qué le responde el Espíritu? Legión, ¿qué? Me llamo porque somos muchos. Mire lo interesante de este punto. Aquí hay algo curioso. Esto
esta parte nos enseña a nosotros qué era lo que él realmente tenía dentro de sí. Legión no es una palabra griega, es una palabra latina. Proviene del idioma de los romanos, que hablaban latín en ese tiempo. Entonces el espíritu que se identifica no se identifica como un espíritu cualquiera, sino como un espíritu actual, es decir, de lo que oprime a toda la nación. Roma representa a la nación invasora y dominante, como en este caso el mundo. Amén. Entonces, cuando el Señor le pregunta ¿cómo te llamas?, el Espíritu no le responde con un nombre en el idioma griego, sino le responde con un nombre en el idioma latín. Legión me llamo porque somos muchos. Legión es una palabra latina que designa un batallón romano de unos 6,000 soldados. Es decir que prácticamente todo lo que representaba al mundo actual lo estaba dominando. Y encontramos muchas personas así en las congregaciones, en donde todo lo que representa al mundo actual los domina. Vemos creyentes que aprueban abortos, aprueban homosexualismos, aprueban herejías, aprueban todo lo que el mundo los domina. ¿Saben quién es Dios? Porque se postran ante Él. ¿Sí vieron? Los espíritus corrieron a Él y ¿qué? ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? ¿Saben quién es Dios? Pero aún así son dominados por el mundo. Legión, una palabra que habla de un batallón romano de unos 6,000 soldados. Ahora imagínese esto: el hombre estaba poseído por una multitud de voces que le gritaban desde adentro, como si su identidad se hubiera diluido en un ejército de opresión. Cuando Jesús le pregunta a este hombre, dime tu nombre, no responde el hombre, la identidad de él, responde lo que tiene adentro. ¿Cuántos creyentes, cuántas personas no responden a la identidad que Cristo les dio, sino a la identidad que el mundo les quiere dar? Por las voces que les hablan desde adentro. Mire qué cuadro tan actual. Hoy muchos creyentes no saben quiénes son, porque su identidad está siendo asfixiada por las voces de comparaciones, de rechazos, de abusos, de miedo, de la existencia sin propósito, de la multitud de doctrinas. Hoy no saben quiénes son. Caminan como legiones de pensamientos, de voces, de ideas, de doctrinas, pero no caminan como hijos. ¿Me estoy haciendo entender? Esta escena es muy profunda en la palabra. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que Jesús no negocia con cadenas humanas, ni con diagnósticos médicos, ni con pensamientos o ideologías sociales. Jesús habló con autoridad y los espíritus huyeron. Este hombre viene a Jesús desde los sepulcros. ¿Sabe qué significa eso? Que hay muchos que aunque tienen vida, viven dentro de los muertos. Muchos que son de Cristo, pero están allá afuera, complaciendo. Por eso les decía yo que andaban en las noches gritando, como muchos cristianos que en las noches, en lugar de estar en su casa descansando, están haciendo lo que no deben hacer con los muertos. Entonces el texto describe al final que Jesús le ordena a los espíritus que ¿qué? Se vayan. Pregunta: ¿cuántos
hombres intervinieron en este acto. ¿Usted se imagina cuando Jesús llegó y le sale el endemoniado? Todos dirían, no va a volver nada. Pero en lugar de tratar de controlarlo, se rinde a Jesús. Una prueba más de que la verdadera libertad viene de un verdadero encuentro. Y más adelante dice, colócame por favor el 11. El 11. Bueno, el 12, ya sabemos la historia. Un hato de cerdos, le rogaron todos diciendo, déjanos irnos a los cerdos, que es a lo inmundo, regresar a lo inmundo. El 13, por favor. Y luego Jesús les dio permiso y salieron aquellos espíritus inmundos entrando en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar ¿qué? Se ahogaron. Siguiente versículo. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Mire lo impresionante, esta parte me llama mucho la atención. ¿Por qué voy rápido? Porque conocemos la historia, pero quiero los puntos importantes. Mire qué impresionante. Había personas que estaban ahí. El endemoniado estaba ahí, pero los que apacentaban los cerdos estaban pendientes de sus cosas. No había quien quisiera ayudarlo, solo querían controlarlo. En realidad no querían ayudarlo. Solo querían ¿qué? Controlarlo. Mientras no nos moleste. Solo cuando los que estaban ahí se vieron perjudicados, hicieron algo. Nos mató los cerdos. ¿Sí se dan cuenta de lo que está pasando? O sea, Jesús viene a hacer una obra monumental en un hombre atado por años, y los otros van y los cerdos. Porque cuando hay un verdadero encuentro con Jesús, los que viven en inmundicia se ven perjudicados, y ahí sí encuentran problema. Porque cuando hay un verdadero encuentro con Jesús, los que están acostumbrados a la inmundicia se ven perjudicados, y ahí sí encuentran problema. Ahí sí. Entre tanto no los molesten, no hay problema. Pero cuando ven que las cosas cambian y no en favor de ellos, ahí hay un problema. Y ahí sí empiezan a hablar. ¿No se ha dado cuenta que cuando alguien empieza a cambiar, ay, pero antes eras chévere? ¿Qué te pasó? Ay, antes compartías, antes tomabas, es más, tú invitabas. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no invitas? Ahí sí hay un problema. Y eso sí, y sí dan aviso. Ay, ya no se hablen con tal persona, ya ahora es como amargado, ya no sale con nosotros, ya no comparte, solo nos invita a la iglesia. Ahí sí van a dar aviso. ¿Sí se dan cuenta de lo que está pasando? Eso es lo que realmente está pasando. Pero algo interesante ocurre. El verdadero milagro estuvo con el encuentro con Jesús. Y dice la escritura en el versículo 15: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo lo ven? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Miren lo ilógico. O sea, cuando tenían los demonios, no tenían miedo porque lo iban a atar, y varias veces lo habían atado con cadenas. Y no tenían miedo de que estuviera en el cementerio gritando. ¿Se dan cuenta de las cosas como están ocurriendo? Pero ahora lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal, y les dio miedo. Así está el mundo hoy en día. El mundo está en desórdenes,
y todo es normal. Pero cuando Jesús viene y actúa, no. No, eso es fanatismo, eso es religiosidad, eso es antigüedad, eso es. Y ahí sí les da miedo. ¿Se dan cuenta? Así es un reflejo del mundo. 3 gestos de verdadera libertad, se los comparto ahora. Primero, él estaba sentado. La Biblia no lo dice porque sí. Y habla de que una persona que es verdaderamente libre se sienta a descansar. Descansa del correr sin sentido al reposo en Cristo. Por eso lo encontraron como sentado. Número 2, vestido. Y esto es importantísimo, porque si hay algo que Jesús nos ha enseñado es que cuando Él interviene nos cambia las vestiduras. Pero este hombre ya ni vestido estaba desnudo, porque pasó de la desnudez vergonzosa del pecado a la dignidad de la restauración. Todo aquel que se encuentra con Cristo pasa de la desnudez vergonzosa del pecado a la dignidad con Cristo de la restauración. Una vestidura nueva. Y número 3, en su juicio cabal. Porque todo aquel que realmente se encuentra con Cristo pasa de la confusión interna a la claridad y a la guía del Espíritu Santo. Las 3 señales de alguien que realmente es libre. Por eso es que cuando hay un cristiano que actúa como locancio, yo digo, te hace falta algo. Ahí sé que yo soy profeta y actúo como loco. No, te hace falta algo. Te hace falta un verdadero encuentro con Jesús. Estás actuando religiosamente. ¿Cómo sé que está actuando religiosamente? Porque eran los profetas del Antiguo Testamento que hacían cosas raras porque Dios les decía que las hicieran. Entonces se volvió una tradición. Y muchos que hoy día dicen ser profetas empiezan a hacer locuras y dicen, es que yo soy profeta. No, la Biblia me enseña otra cosa. Amén. Eso lo expresa Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 1. Gálatas 5:1. Espero que tenga tiempo porque apenas voy en el segundo y son 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos ¿qué? Entonces notemos que hay creyentes que pueden ser libres en Cristo, pero luego volver a sujetarse al yugo de la esclavitud. Y el gadareno representa al que ha probado todas las cadenas humanas, todos los grilletes de imposición, de reuniones obligadas, de actividades sin propósito, sin hallar una verdadera libertad o descanso, pero encuentra en Jesús la libertad total. Una promesa que se ha escuchado durante estos 13 años, la paz total. ¿Me está haciendo entender? Porque no se trata de que llegues a un lugar como estos para que te controlen. Se trata de que llegues a un lugar como estos para que te encuentres con Jesús y seas verdaderamente libre. La obra de los hombres puede contener un alma, pero solo la obra de Cristo puede transformarla. Y es una realidad para nosotros. Muchos hoy están igual, controlados por etiquetas, por diagnósticos, por juicios, por religiones, por liderazgos, controlados. Pero las cadenas siempre se van a quebrar y van a seguir cayendo en el pecado. ¿Entiendes esta parte, cierto? Como el endemoniado gadareno, le ponían cadenas y las podía volver a romper. Así también muchos llegan a la obra de Cristo y los controlan, pero tarde o temprano vuelven a caer. Solo si realmente conocen a Jesús, dejarán el control religioso y pasarán a la vida de libertad en Cristo. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey de Reyes?
Otro caso interesante del verdadero encuentro es el de la mujer samaritana. Voy a dar otra perspectiva de ese encuentro. A mí me gusta mucho encontrar varias perspectivas en la palabra. Amén. Y esto me enseña que hay personas que pasan del pozo al manantial. El tercer encuentro entonces es en Sicar. Amén. ¿En dónde se encontró Jesús con la mujer samaritana? En Sicar. Esta ciudad tiene un nombre interesante porque se traduce como borrachera o embriaguez. Entonces estaba en la ciudad de Sicar, en Samaria, y allí entonces estaba una mujer cargada no solo con un cántaro, sino también con un pasado de vergüenza. Esta historia está en Juan 4:13 y bueno, quiero que la leamos, por favor. Juan 4:13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, ¿qué? Volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Y es en esta parte en la que me quiero centrar, no tanto en la historia de la mujer, que ya la conocemos. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Recordemos, Mesías en hebreo, Christus o Christos en griego. ¿Listo? Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Bueno, no pusimos todos los demás versículos, pero va. Entonces, la mujer samaritana buscaba en relaciones fallidas y en rituales religiosos lo que solo Cristo podía darle. ¿Sí? Agua viva. Ella llegó con sed y se fue convertida en una mensajera. Quiero sembrarte una frase interesante hoy. El que carga cántaros de vergüenza, al encontrarse con Cristo, se convierte en una fuente de esperanza. El que carga cántaros de vergüenza, al encontrarse con Cristo, se convierte en una fuente de... ¿Por qué te estoy diciendo que el que carga cántaros de vergüenza? Porque esta mujer salía al mediodía. Y las mujeres que salían con el cántaro a recoger agua lo hacían en la mañana. Pero ella, por su vergüenza, tenía que hacerlo al mediodía. Amén. ¿A dónde iba ella? Al pozo, a recoger agua. Como muchos, por no decir miles de creyentes que van a cisternas rotas, buscando en vicios, en filosofías o en amores vacíos lo que solo en Jesús pueden encontrar. ¿Sabe qué es lo interesante? Que esta mujer le dice: sabemos que vendrá el Mesías, el Cristo, el ungido, que es lo que se traduce de estas dos palabras. ¿Y cuántas personas van a pozos vacíos buscando saciar su corazón y tienen a Cristo al frente y les recuerda lo que han hecho y todavía no lo reconocen? Todavía no lo reconocen. O sea, después de que Jesús le dice: ve y me traes a tu marido, el Señor: no tengo marido. Y dice: claro, porque 5 has tenido y el que ahora tienes. O sea, el haber escuchado esto, yo creo que la timbró. Dijo: Señor, me parece que eres profeta. Pero hubo algo en ella
que la impulsó a pensar en algo más. Y es por eso que ella dice: sabemos que pronto vendrá el Mesías. O sea, ella ya no pensó en un profeta, ella pensó ¿en quién? En el Mesías. Y eso fue lo que les dijo a ellos cuando fue a predicarles: oigan, me encontré con un hombre que me dijo todo lo que había hecho. ¿No será este el Mesías, el Cristo, el ungido? El encuentro de esta mujer nos enseña que solo Jesús realmente va a saciar nuestro corazón, que solo Jesús realmente quiere encontrarse con nosotros para que nosotros dejemos de ir al pozo y empecemos a ser una fuente de agua viva. Un verdadero encuentro con Jesús, diga conmigo, un encuentro con Jesús transmite vida. ¿Qué fue lo que esta mujer fue a hacer? Ella se encontró con Jesús y la vergüenza la abandona y pasa a ser una predicadora, transmitiéndole vida a todos los que la conocían. El reto de encontrarse con Jesús te da la valentía para hacer lo que fuiste llamado a hacer. ¿Usted se imagina a esa mujer llegando al pueblo y diciendo: oigan, oigan? Y todos, ahí está la adúltera. Pero el mensaje me llama la atención. Me encontré con un hombre que me dijo todo lo que había hecho. Eso es muy profundo. De pronto para muchos no, pero para mí es impresionante. ¿Por qué? Porque es una mujer que delante de los hombres dice: reconozco que he fallado, pero me encontré con Jesús. Él ha limpiado mi vergüenza. ¿Y cuál sería la convicción de las palabras de esta mujer? Que le creyeron. Porque en esta ocasión ella ya no iba cargando un cántaro de vergüenza, ella iba cargada por la fuente de agua viva. Me imagino cuál sería el cambio de su rostro. O sea, cuál sería el cambio de su semblante para que la gente dijera: yo también quiero conocerlo. Porque cuando alguien deja de ir al pozo solamente a beber de a poquitos y se encuentra con la fuente de agua viva, hay verdaderos cambios, no solamente emocionales, sino físicos también. Que la gente diga: oiga, pero lo veo como rejuvenecida, lo veo como bien. No, pues yo sigo ganándome el mínimo. No, pero lo veo bien. Así de impresionante, que es lo que me gustaría mucho que reflexionáramos hoy. Así de impresionante fue el cambio que tuvo esta mujer al encontrarse con Jesús, que la gente quiso también ir a conocer a Jesús. No les importó ahí ya no les importaba ni su pasado, ni su vergüenza, ni quién era, sino a quién había conocido ella. Y el último caso que quiero compartir hoy es el del paralítico de Betesda, con respecto a lo que es un verdadero encuentro con Jesús. Amén. Juan 5, 2 al 7 dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Y había allí un hombre que hacía, ¿cuánto? Nada, no lo hemos puesto todavía. Ok, 38 años que estaba enfermo. Siguiente, hijo. Muy bien, siguiente. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo. Le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Vamos a dejar hasta ahí. Interesante, viene Jesús a un lugar llamado Betesda, que significa casa de misericordia. ¿Cómo se llama? Casa de misericordia. Sin embargo, allí reinaba era la ironía.
porque había cientos de enfermos rodeando el agua, pero pocos eran tocados por la gracia y la misericordia. Vamos a ir al estanque de la misericordia. ¿Por qué? Porque vamos a ir a ser sanados. ¡Qué bien! ¿Y cómo? No sé, porque allá no hay misericordia. Allá es el primero que meta la mano al agua. ¿Dónde hay misericordia en ello? Sí hay misericordia en el lugar, la misericordia de Dios. El problema es que los hombres no tenían misericordia los unos de los otros. Una casa de misericordia sin misericordia. Un estanque de esperanza que se volvía un estanque de frustración. Un lugar donde muchos se reunían tras un milagro, pero no había paz, porque cada uno buscaba lo suyo, sin siquiera pensar en el otro. Y un hombre llevaba 38 años paralítico, postrado en la espera. En la tradición judía, el número 38 evoca los años de peregrinación de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Es decir, que este hombre estaba en el lugar de misericordia, pero vagaba en un desierto. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Tú? Por algún error que hayan cometido, por alguna circunstancia que haya ocurrido, viven en un desierto, como los 38 años de este hombre. Así como Israel estuvo detenido en el desierto, este hombre estaba detenido en su propio desierto personal. 38 años de rutina. 38 años de rutina. Había alguien tan inmisericordia que lo llevaba y lo dejaba allá. O sea, ni siquiera ese que lo dejaba allá estaba pendiente para tirarlo al agua. Es que miren el dato. Miren lo impresionante. O sea, todos los días alguien lo tiraba en el lugar y lo dejaba ahí todo el día. 38 años. O sea, yo pregunto, muy sopenco el que hacía eso. Perdóneme por decirlo así. Porque desde el día 1 pudo haberlo aventado al agua y haberle cambiado la vida. Pero mire que así a veces funcionamos. Nosotros los llevamos al lugar de misericordia, pero no tenemos misericordia. Los tiramos y los condenamos a su suerte, como a nosotros nos parece. Muchos creyentes hacen eso. Imagínese este hombre 38 años de que lo tiren ahí y ver cómo se mueve el agua. Otro. Como reuniones de milagros. Otra reunión de milagros. Mirar cómo se mueve la gloria de Dios sin poder alcanzarla. De esperar que otros lo puedan tirar para recibir lo que solo el Hijo de Dios puede. Y así hay muchos creyentes. Así hay muchísimos creyentes que se reúnen esperando a que alguien o les ponga las manos, o les ore, o les dé la plata para que salgan de la pobreza. Si no me cree, mire la clave del versículo cuando Jesús le dijo: oye, ¿qué haces? Y él le dice: no tengo quien me meta en el estanque. Mire lo que dije el versículo 6, por favor. Regálame el versículo 6, hijo. ¿Qué le preguntó el Señor? ¿Y qué le respondió él en el versículo 7? Señor, no tengo quien me meta
en el estanque. ¿Qué estaba esperando este hombre? Que alguien lo metiera. Sus ojos estaban puestos en un método, en un rito, en una tradición, en la ayuda de alguien. Y a veces hay mucha gente que viene a la congregación esperando a que alguien le ayude. ¿Y qué ocurre una vez que recibe la ayuda? Por favor, deme un consejo. Ok, y se le da el consejo, las cosas se arreglan y se va. O sea, no quieren un encuentro con Dios, quieren que alguien los ayude. Y nada de eso le trajo sanidad a este hombre. Por eso hay mucha gente que dice que yo fui por allá y no pasó nada. Pues claro. Porque, a ver, se los explico. Usted viene a un lugar como estos para ser sano, en donde no hay un solo médico, todos estamos enfermos. El único médico es Jesús. Y si usted no viene a Jesús, no va a ser sano. Usted viene a un lugar como estos para que lo saquen de la pobreza y todos estamos igual. Se lo aseguro, porque pues mucha gente ni ofrenda, ni diezma, ni nada. Debe ser que todos estamos pobres. Mucha gente viene aquí a que le cambien la familia y quieren que el pastor hable con la esposa, porque la esposa sí le hace caso al pastor, a él no. Pero como no se hace nada de esto, entonces salen ¿cómo? Decepcionados. Cuando se enteran que el pastor también discute con la pastora, ya nos exhibiste. Es porque somos humanos. Nosotros no cambiamos hogares. Los seres humanos, escúcheme bien, porque esto es crucial para entender lo que es un verdadero encuentro. Todos estamos en el bendito estanque, ¿lo entiendes? Yo también estoy en el estanque, buscando que se mueva la gloria de Dios en favor de nosotros. Solo que hay una diferencia. Yo he aprendido a interpretar las palabras del maestro. Y yo soy como esa voz que te dice: ¿quieres ser sano? Y tú me dices: pastor, es que mire, ¿qué tal? Yo le digo: yo voy a abrir la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Y mi consejo será guiado conforme a lo que dice la palabra. Es ahí cuando Jesús le está diciendo: ¿quieres ser sano? Y tú puedes hablarme a mí cantidad de cosas y circunstancias, pero cuando Jesús llega a la vida del paralítico es cuando cambia la escena con una sola orden: levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 8. Levántate, ¿qué? Y anda. Mira lo impresionante. ¿Cuántos años llevaba este hombre tirado en el piso viendo las aguas agitarse? 38 años de rutina. No sé cuántos creyentes llevan más de 10 años en el evangelio, viendo los mismos cultos, cantando las mismas canciones, alzando igual las manos, esperando que Dios haga una obra, esperando que Dios haga un milagro. Pero le faltaba algo: la obediencia. ¿Qué le faltaba? La obediencia. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda, no se movieron las aguas, no corrieron los enfermos, no se lanzaron a Jesús. Jesús viene a quebrantar rutinas, ¿lo entiendes? Jesús viene a quebrantar actos religiosos. Para que tú realmente recibas sanidad, necesitas ser obediente. Entonces el agua no se agita, pero el alma de este hombre sí. El estanque no se mueve, pero el alma de este hombre se sacude por completo.
¿Qué quiero decir con esto, iglesia? Mire, el milagro no viene del ritual, el milagro viene de la obediencia a la voz de Cristo. Y aquí brilla otra verdad maravillosa, donde la religión ofrece estanques, falsa estabilidad. Jesús ofrece un camino para la verdadera vida, porque esa es la verdad. Si tú vas a buscar a Jesús religiosamente, te vas a encontrar con un estanque. Y vuelvo y le digo, eso es lo que ocurre en estos lugares. Y no estoy diciendo que no vengas a congregarte, al contrario, porque aquí es donde te enseñamos cómo salir del estanque. Pero si tú vienes a buscar a alguien que te ayude, tienes que venir a Jesús y Jesús te va a sanar. Porque hay una gran diferencia en que alguien te pueda ayudar a que Jesús te venga a sanar. Amén. Hay mucha gente que hoy está paralizada por dentro, con miedos, procrastinación. ¿Saben lo que es la procrastinación, cierto? Mañana lo hago, mañana oro, mañana leo, mañana estudio, mañana. Y cuando Jesús viene y le dice, ¿quieres ser sano? Señor, nadie me ha ayudado. Nadie se ha reunido conmigo a orar. Nadie se ha reunido conmigo a leer. Nadie se ha reunido conmigo. Nadie me está invitando a la iglesia. El pastor no me llama. ¿Se dan cuenta que es así? Paralizados, comparando su pasado o comparando las iglesias. Es que aquí sí, pero esto no. Y allá sí, pero esto no. Y allá cuya sí, pero esto no. Viendo cómo todo el mundo corre a lanzarse al agua. Nadie me ha ayudado. Y Jesús no le está preguntando por métodos, ni por filosofía, ni por autoayuda. Porque yo te puedo preguntar 5 maneras de ser libre, y te puedo predicar 3 formas de alcanzar la prosperidad, y también te puedo predicar 4 formas de ser una bendición. Yo lo puedo predicar. Y hay gente como en videos de YouTube, pique el pollo en cuadritos. Y cuando termina la receta no le queda igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la receta para tu vida es diferente que la receta que Dios tiene para la mía. Entonces lo que Dios tenía para el paralítico no era lo mismo que tenía para los de la fuente. Lo que Dios tiene para ti es diferente a lo que Dios tiene para mí. Es el mismo Dios. ¿Y en dónde nos encontró? En la fuente. Dejemos de estar buscando recetas perfectas que muevan el agua en nuestro corazón y comencemos a buscar a Jesús, que nos está preguntando hoy: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? Porque cuando el alma habla con Jesús, el alma se levanta. ¿Usted se imagina cuántas veces ese hombre se emocionó porque el agua se movía? Se lo va a plantear así. Ay, regáleme tiempo. Hoy quiero ayunar hasta las 6 de la tarde. Preciso, ustedes tienen afán. Se lo voy a plantear así. Este hombre representa a toda persona creyente. En realidad es así. Que cuando recién llega el evangelio, todo es alegría y motivación. Ay, yo también quiero limpiar las sillas. Ay, yo también quiero que oren por mí. Ay, también podemos hacer este curso. Ay, también podemos hacer el otro. ¿Usted se imagina a este hombre en los primeros días de su parálisis viendo cómo el agua se movía? ¿Sí o no? El estanque está quieto y de repente se movió. Ahí acostado. Puede que el primer mes funcione, el segundo, pero pasa el primer año. ¿Sí o no? 10 años, 20 años. Y cuando viene Jesús y le dice: ¿quieres ser sano? Señor, ya tengo 38 años en el evangelio.
Y he visto un montón de cosas que la verdad, ¿dónde estuvo la motivación de ver una obra sobrenatural? Porque que el agua se moviera sola y trajera sanidad es algo sobrenatural. Pero ese es el problema. Cuando nos acostumbramos a ver lo sobrenatural y que todo siga igual, perdemos la emoción y la vida. Pero cuando nos encontramos con Jesús, Jesús no viene a sacudir el agua, Él viene a sanarnos a nosotros. Amén. Esa es la verdadera misericordia. No es un estanque moviéndose por lo sobrenatural, es un Dios moviéndose en favor nuestro. Como dice Isaías 35:6, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías 35:6. Entonces, ¿qué ocurrió al final? Que el estanque prometía movimiento, un mover espiritual, un mover sobrenatural. No sé cuántas veces ustedes han oído eso. Hoy tendremos un culto de milagros. A ver si la gente viene, porque ya ni a los cultos de milagros vienen. El estanque promete moveres sobrenaturales. Y por eso yo le insisto a la iglesia, dejen de andar detrás de eso. Porque llega el día en que lo sobrenatural ya no lo va a impactar. El estanque promete moveres sobrenaturales, pero Jesús promete una vida levantada y con propósito. Así que estas historias, sí les hice una broma. En conclusión, estas historias nos muestran un mismo patrón, ¿cierto? La mujer encorvada nos muestra la religión que no pudo liberarla, pero fue enderezada por Jesús, que dijo: sí puedes. El gadareno nos muestra a los hombres encadenando a alguien, pero fue libre realmente cuando se encontró ¿con quién? Con Jesús. La mujer samaritana, que nos muestra la tradición y los amores no llenando vacíos, pero Jesús llega como el esposo a rescatar a una mujer y a una iglesia que lo necesita. Y el paralítico de Betesda nos muestra cómo el ritual no pudo levantar a alguien que se encontraba quieto durante toda su vida, pero la orden de Jesús y la obediencia muestra la verdadera misericordia. Todos estos casos estuvieron en lugares espirituales, estuvieron rodeados de personas espirituales, estuvieron en momentos sobrenaturales, pero solo el encuentro verdadero con Jesús les trajo libertad. La obra de los hombres puede intentar controlar, pero la obra de Cristo realmente puede transformar. Cierra tus ojos, por favor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a conocerte a ti de verdad. Porque hoy no importa si estamos en congregaciones llenas de normas o si estamos en sepulcros atados por cadenas invisibles, o en un pozo cansados de repetir los ciclos de nuestras vidas vacíos y sin fruto. Hoy la voz de nuestro Señor Jesucristo nos sigue diciendo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hoy venimos a ti, oh Dios, porque este verdadero encuentro contigo, Señor, es el que realmente va a cambiar nuestra vida, Señor. Es un encuentro mucho más que religioso, Dios. Es el inicio de una vida nueva en libertad, con dignidad, con plenitud. Hoy encontrarnos contigo nos muestra, Señor, que realmente vale la pena seguirte.
Tal vez no nos hemos dado cuenta en cuál de estas posiciones estamos espiritualmente, pero podemos tener la claridad de saber que si acudimos a ti tendremos verdadera libertad. Un verdadero encuentro contigo, Señor, nos hará libres. Y entonces podremos llenar este lugar con gente libre que glorifica al Rey, como lo hizo la mujer encorvada, como lo hizo la mujer samaritana, como lo hizo el endemoniado que te buscó seguir, como lo hizo el paralítico que se fue alabándote. No por emociones vacías, sino por una verdadera libertad. Cuánto anhelamos, Señor, que las personas dejen de tener encuentros con la religión, con la tradición y con lo sobrenatural, y tengan un verdadero encuentro contigo, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios, porque te necesitamos. Oh, mi Rey precioso. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Alguien dice amén a esta adoración. Gracias, Señor. Aleluya.